Desde tiempos antiguos, la historia de David ha cautivado a generaciones. Un joven pastor, olvidado por su familia, sin linaje real, sin un futuro aparente. Y, sin embargo, Dios tenía otros planes. Lo eligió para lo impensable, enfrentar gigantes, conquistar ciudades y gobernar Israel. David no era perfecto, cometió errores, cayó en tentaciones, enfrentó traiciones. Pero lo que lo hizo diferente fue su corazón, un corazón que siempre buscó a Dios. Este no es solo un relato de valentía y poder, es una historia de fe, redención y destino. Porque cuando Dios elige a alguien, no importa su origen, sino su propósito. Así que quédate hasta el final, porque la historia de David podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Belén era un pueblo pequeño, un lugar donde la vida seguía un ritmo tranquilo. Entre sus colinas, un joven pasaba sus días pastoreando ovejas. Mientras sus hermanos se ocupaban de otras tareas, David estaba en el campo, enfrentando el calor del día y el frío de la noche. Pero ser pastor no era tan simple como muchos creían. No solo se trataba de guiar el rebaño, sino de protegerlo. En más de una ocasión, David tuvo que enfrentarse a fieras para salvar a sus ovejas. No era un guerrero, ni tenía armadura, pero su valentía estaba forjándose en cada batalla silenciosa contra la naturaleza. Lo que nadie veía era que, mientras David estaba solo en el campo, se estaba formando algo más que un pastor. Sus horas con el rebaño se convertían en momentos de adoración. Cantaba, escribía salmos y fortalecía su fe. Mientras tanto, en otro lugar, el profeta Samuel recibió una revelación. El rey Saúl había fallado y Dios buscaría a otro. Alguien inesperado, alguien con un corazón diferente. La búsqueda lo llevó a la casa de Isaí, el padre de David. Uno de sus hijos sería el elegido. Pero cuando Samuel vio a los hermanos mayores, fuertes y de apariencia imponente, Dios le hizo una advertencia. El hombre mira lo exterior, pero yo miro el corazón. David no estaba allí. Para su familia, él no era alguien digno de consideración. Pero cuando lo llamaron desde el campo y entró a la casa, Dios confirmó su elección. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de su familia. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Pero su vida no cambió de inmediato. David no fue llevado al palacio ni proclamado rey. Volvió al campo, a sus ovejas, a su rutina, porque antes de la corona, Dios estaba preparando su carácter. Lo que David aún no sabía era que su primer gran desafío estaba a punto de aparecer. Desde aquel día en que el aceite corrió por su cabeza, David sintió algo distinto. No lo entendía del todo, pero sabía que algo en su interior había cambiado. No había trono, no había corona, pero Dios lo había marcado para algo grande. Mientras tanto, en el palacio, el rey Saúl comenzaba a perder el control. La paz lo abandonó, y una angustia incesante se apoderó de él. Los consejeros del rey vieron su desesperación y sugirieron algo inusual. La música podría calmarlo. Los sirvientes hablaron de un joven que tocaba el arpa con una destreza única. No solo era hábil, sino que su música parecía llevar una presencia especial. Ese joven era David. Sin saberlo, David fue llamado al palacio del hombre al que algún día reemplazaría. Cuando llegó, no vestía armadura ni tenía apariencia de guerrero. Solo traía su instrumento y su fe. Tomó su arpa y empezó a tocar. Las notas llenaron la sala, y algo increíble sucedió. La oscuridad que atormentaba a Saúl se disipó. El rey encontró alivio, y David se convirtió en su músico personal. Sin saberlo, estaba dando su primer paso dentro del mundo de la realeza. Pero su historia no terminaría en la corte. Fuera de esas paredes, un enemigo se alzaba contra Israel, un desafío que nadie se atrevía a enfrentar. Y David estaba a punto de descubrir que su destino no era solo tocar música, era luchar. El ejército de Israel estaba paralizado. Cada mañana y cada noche, una voz resonaba en el valle, una voz que sembraba miedo en los corazones de los soldados. Era Goliat, el gigante filisteo, desafiando a cualquier hombre que se atreviera a enfrentarlo. Pero nadie se atrevía. Durante 40 días, Israel permaneció inmóvil. El rey Saúl, que alguna vez había sido un guerrero valiente, ahora solo observaba desde su tienda. Nadie quería ser el hombre que muriera a manos de Goliat. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, David seguía con su vida en Belén, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar. Un día, su padre le pidió que llevara provisiones a sus hermanos en el ejército. Era una simple tarea, nada fuera de lo común. Pero cuando David llegó al campamento, vio algo que lo indignó. Mientras los soldados temblaban, Goliat seguía burlándose de Israel. Peor aún, se atrevía a desafiar a Dios mismo. David no entendía cómo era posible que nadie hiciera nada. ¿Acaso no confiaban en el Señor? Cuando comenzó a hacer preguntas, algunos
algunos se burlaron de él. Su hermano mayor lo reprendió, diciéndole que solo era un pastor entrometido. Pero David no estaba allí por curiosidad. La noticia de su actitud desafiante llegó hasta Saúl, quien lo mandó llamar. El joven entró en la tienda del rey y habló con una seguridad que nadie esperaba. No tengan miedo, yo pelearé contra ese filisteo. Saúl lo miró incrédulo. ¿Cómo podía un simple muchacho derrotar a un guerrero entrenado desde su juventud? Pero David no dudó. Él ya había peleado antes, no contra hombres, sino contra leones y osos que amenazaban su rebaño. Y en cada ocasión, Dios le había dado la victoria. El Señor, que me libró del león y del oso, me librará de este filisteo. Saúl, sin más opciones, le permitió pelear. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó. No necesitaba una espada ni un escudo, solo necesitaba su honda y su fe. Mientras descendía al valle, los filisteos reían. Goliat se sintió insultado al ver que enviaban a un muchacho contra él, pero David no se dejó intimidar. Metió la mano en su bolsa y tomó una piedra, la colocó en su honda, giró con precisión y soltó el proyectil. En un instante, el ruido del impacto resonó en todo el valle. La piedra golpeó la frente de Goliat y el gigante cayó de bruces al suelo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Los filisteos no podían creer lo que veían. David corrió, tomó la espada de su enemigo y terminó lo que había comenzado. El miedo cambió de bando. Israel gritó de júbilo y persiguió a los filisteos hasta derrotarlos. Y ese día, el joven pastor se convirtió en un héroe. Pero lo que David no sabía era que su victoria no solo le traería gloria, sino también enemigos. La noticia se propagó por toda Israel. El muchacho que había derrotado a Goliat ya no era solo un pastor, sino el guerrero más admirado del pueblo. En las calles y aldeas, la gente cantaba su nombre. David se convirtió en una leyenda viviente. Pero con la fama, también llegaron los problemas. El rey Saúl, que al principio lo había acogido con orgullo, pronto sintió que su poder estaba en peligro. Todo comenzó con un cántico que se repetía en cada rincón del reino. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Una simple canción encendió el fuego de los celos en el corazón del rey. Lo que antes era admiración, ahora se transformó en resentimiento. Saúl veía en David no solo a un héroe, sino a una amenaza. A pesar de ello, David permaneció leal. No ambicionaba el trono, solo quería servir a Dios y a su pueblo. Se convirtió en capitán del ejército y lideró numerosas victorias para Israel. Pero cuanto más brillaba, más oscura se volvía la mirada de Saúl. El rey comenzó a maquinar en silencio. Su paranoia crecía día tras día, hasta que, una noche, en un arrebato de furia, tomó una lanza y la arrojó directamente a David. David esquivó el ataque, pero supo que algo había cambiado. Saúl no lo veía como un aliado, sino como un enemigo. Los intentos de asesinato continuaron. El rey intentó tenderle trampas, enviarlo a misiones suicidas, casarlo con su hija para controlarlo. Pero nada funcionó. David prosperaba, y el favor de Dios estaba con él. Con el tiempo, su única opción fue huir. Pero no estaba solo. Uno de los hijos de Saúl, Jonatán, se convirtió en su más fiel amigo. Sabía que su padre estaba equivocado, y aunque él era el heredero legítimo del trono, reconoció que David era el verdadero elegido por Dios. Jonatán advirtió a David del peligro y le ayudó a escapar. Fue la última vez que se vieron. David dejó el palacio, dejó su hogar y se convirtió en un fugitivo. Desde ese momento, su vida cambiaría para siempre. David dejó atrás el palacio, las comodidades y la gloria que había ganado. Ahora era un hombre marcado, perseguido por el rey más poderoso de Israel. Pero en lugar de rendirse, hizo lo único que podía hacer: sobrevivir. Durante meses, deambuló de un lugar a otro. Buscó refugio en cuevas, bosques y ciudades extranjeras. Cada día era una lucha. Saúl no descansaba, enviaba tropas tras él, buscando eliminarlo antes de que pudiera convertirse en una verdadera amenaza. Pero David no estaba solo. Poco a poco, otros comenzaron a unirse a él. Hombres que, como él, eran perseguidos, rechazados o desesperados. Deudores, exiliados, soldados descontentos, todos encontraron en David un líder. Lo que comenzó como un grupo de fugitivos se convirtió en una fuerza organizada. No era un ejército, pero sí una hermandad. David no solo les enseñó a pelear, sino también a vivir con honor. A pesar de la persecución, David nunca levantó la mano contra Saúl. Hubo momentos en los que pudo acabar con él, como aquella noche en que lo encontró dormido en una cueva. Sus hombres le susurraron: Dios te ha entregado a tu enemigo. Pero David no cayó en la tentación.
Solo cortó un pedazo del manto del rey y se alejó. Al día siguiente, desde la distancia, le gritó: «Mira, Saúl, pude haberte matado, pero no lo hice. No soy tu enemigo». Saúl, conmovido por un instante, lloró y reconoció la nobleza de David. Pero su paranoia era más fuerte. El odio siempre volvía. David siguió huyendo. Cada batalla que libraba, cada decisión que tomaba, lo moldeaba más como líder. Estaba aprendiendo no solo a sobrevivir, sino a reinar antes de tener la corona. Lo que no sabía era que el final de Saúl estaba cerca. Mientras David seguía en el exilio, Saúl enfrentaba su peor crisis. Su obsesión por eliminar a David lo había distraído de lo más importante. El verdadero enemigo estaba a las puertas de Israel. Los filisteos habían reunido un ejército imponente. Esta vez no era una simple escaramuza. Se preparaban para una batalla que decidiría el destino del reino. Saúl, debilitado y atormentado, no tenía dirección ni respuestas. Desesperado, buscó la voz de Dios, pero el cielo permaneció en silencio. Había ignorado a Dios durante demasiado tiempo, y ahora enfrentaba el campo de batalla sin guía, sin esperanza. Cuando comenzó la lucha, la derrota fue inmediata. Los filisteos superaban en número y en estrategia a Israel. Uno a uno, los hijos de Saúl cayeron, incluyendo Jonatán. El rey, herido y sin salida, se negó a morir a manos del enemigo. Cayó sobre su propia espada, poniendo fin a su tormento y a su reinado. La noticia se propagó rápidamente. Cuando llegó a oídos de David, no hubo celebración. A pesar de todo lo que Saúl le había hecho, David lloró su muerte y la de Jonatán. «Oh, Jonatán, hermano mío, tu amor fue para mí más precioso que el de las mujeres». Israel estaba en ruinas, sin un rey, sin dirección. Y fue entonces cuando las tribus de Judá volvieron sus ojos a David. Los ancianos lo buscaron y lo ungieron como rey en Hebrón. Pero aún no gobernaba sobre todo Israel. La casa de Saúl todavía tenía seguidores y el reino estaba dividido. Esperó el tiempo de Dios. Año tras año, su influencia creció, hasta que finalmente todas las tribus de Israel lo aceptaron como su rey. El pastor de Belén se había convertido en el rey de Israel, pero su historia aún estaba lejos de terminar, porque un verdadero reino necesitaba más que un rey, necesitaba un hogar, y David sabía exactamente cuál sería. David había sido coronado como rey de Israel, pero su misión no estaba completa. Un reino unificado necesitaba una capital fuerte, un símbolo de estabilidad y poder. Su mirada se dirigió a Jerusalén, una ciudad fortificada en una ubicación estratégica, pero aún en manos de los jebuseos. Los jebuseos se sentían invencibles. Desde lo alto de sus murallas, se burlaban de David y sus hombres, diciéndoles que incluso los ciegos y los cojos podían defender la ciudad contra ellos. Pero David tenía un plan. En lugar de un ataque frontal, descubrió un punto débil en la defensa de la ciudad, el sistema de túneles que llevaba agua dentro de sus muros. Con una estrategia precisa, sus hombres lograron infiltrarse por los túneles y tomaron la ciudad desde adentro. Cuando el sol salió, Jerusalén ya no pertenecía a los jebuseos. Se había convertido en la ciudad de David. Pero la conquista era solo el primer paso. David no solo quería una ciudad, sino el corazón espiritual del reino. Ordenó traer el arca de la alianza a Jerusalén, estableciendo la presencia de Dios en el centro de Israel. Con cada victoria, su reinado se fortalecía. Expandió las fronteras, aseguró alianzas y consolidó su gobierno como el más próspero que Israel había visto. David había logrado lo que ningún otro rey antes que él: unir a Israel bajo un solo liderazgo y darle un hogar eterno. Pero en los momentos de mayor éxito, es cuando la caída es más peligrosa. Y David estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida. Era primavera, la época en la que los reyes iban a la guerra. Pero esta vez, David no lideró a su ejército. Se quedó en Jerusalén, disfrutando de la comodidad de su palacio mientras sus hombres luchaban en el campo de batalla. Una noche, desde la azotea, su mirada se detuvo en una mujer bañándose. Betsabé, la esposa de Urías, un soldado leal. David la deseó. A pesar de saber que era una mujer casada, mandó traerla. Lo que comenzó como un instante de deseo se convirtió en una decisión que marcaría su vida. Poco después, Betsabé le envió un mensaje aterrador. Estaba embarazada. David entró en pánico. Si la gente descubría lo que había hecho, su reputación y su liderazgo estarían en peligro. Entonces, ideó un plan. Mandó llamar a Urías del campo de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa y así ocultar el origen del hijo. Pero Urías era un hombre honorable. Se negó a ir a su casa mientras sus compañeros seguían en guerra. Durmió fuera del palacio, negándose a disfrutar de lo que otros no podían. El plan de David había fallado, y cuando la mentira no funcionó, recurrió a algo peor. Mandó a Urías de regreso al frente con un mensaje sellado para su general. En la carta,
David ordenaba que lo pusieran en la línea de batalla más peligrosa y lo abandonaran allí. La estrategia funcionó. Urías cayó en combate. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, David tomó a Betsabé como su esposa. Creyó que su pecado había quedado en el pasado, pero Dios lo había visto todo. El profeta Natán apareció ante él con una historia. Le habló de un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre, a pesar de tener muchas. David, indignado, exigió justicia. Entonces Natán lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres ese hombre». En ese instante, David comprendió la magnitud de su error. Se derrumbó en arrepentimiento. Escribió salmos de súplica, pidiendo la misericordia de Dios. Dios lo perdonó, pero las consecuencias eran inevitables. La paz en su hogar se desmoronó, y el reino que había construido con tanto esfuerzo pronto enfrentaría una crisis interna, porque la traición más dolorosa vendría de su propia sangre. Las consecuencias del pecado de David no tardaron en alcanzar su propia casa. Su familia, antes un símbolo de unidad, se convirtió en un campo de batalla. Uno de sus hijos, Absalón, guardaba en su corazón un profundo resentimiento, no solo por lo que ocurría en el reino, sino por una injusticia dentro de su propia familia. Cuando vio que David no actuaba con firmeza ante el crimen de uno de sus hijos mayores, su respeto por él comenzó a desmoronarse. Absalón no olvidó. Durante años, esperó su momento. Primero, ganó el favor del pueblo. Se presentaba en las puertas de la ciudad, escuchaba las quejas de la gente y prometía ser el líder que David ya no parecía ser. Poco a poco, la lealtad del pueblo comenzó a cambiar. Cuando creyó que el momento había llegado, se proclamó rey en Hebrón y reunió un ejército contra su propio padre. La traición fue devastadora. David, el gran conquistador, el hombre que había derrotado gigantes y unificado Israel, David no buscó el trono por la fuerza. Ahora huía de su propia ciudad. Jerusalén, la ciudad que había conquistado con astucia y valor, ahora pertenecía a su hijo. Con el corazón destrozado, David escapó con sus seguidores. Atravesó el valle del Jordán, caminando descalzo, con lágrimas en los ojos. El rey que lo había tenido todo, ahora era un fugitivo una vez más. Pero David no se rindió. Dios aún no había terminado con él. En el momento crucial, sus fuerzas se reagruparon. Los ejércitos de David y Absalón se encontraron en una batalla decisiva. Absalón, montado en su caballo, quedó atrapado en las ramas de un árbol mientras huía. Sus propios enemigos lo rodearon, y aunque David había ordenado que no lo mataran, sus hombres no tuvieron piedad. Cuando la noticia llegó a David, no celebró, no vio la victoria, solo la pérdida. Su hijo había muerto, y con él, una parte de su propio corazón. Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. El trono de David había sido restaurado, pero la sombra de la traición nunca lo abandonó. Su reinado continuó, pero la paz que una vez tuvo, nunca volvió a ser la misma. El tiempo pasó y David envejeció. Sus días de guerra quedaron atrás, pero su corazón seguía inquieto. Sabía que su reinado llegaba a su fin, pero antes de partir, aún le quedaba una misión por cumplir. Desde hacía años, David soñaba con construir un templo para Dios, un lugar donde el pueblo pudiera adorarlo sin interrupciones. Pero Dios le dejó claro algo: esa tarea no era para él. Tú has derramado mucha sangre en la guerra. Tu hijo, Salomón, será quien edifique mi casa. David no se resistió. Aceptó la voluntad de Dios y se dedicó a preparar todo lo necesario. Reunió materiales, organizó los diseños y dejó instrucciones precisas. Aunque él no vería el templo terminado, su legado quedaría marcado en cada piedra. Pero más allá de un edificio, David dejó algo aún más grande: un linaje. Dios le hizo una promesa: de tu descendencia levantaré un reino eterno. Uno de tus hijos reinará para siempre. Y aunque David no comprendió completamente lo que eso significaba, aquella profecía anunciaba la llegada de algo mucho mayor. Finalmente, el día llegó. David, el pastor convertido en rey, descansó con sus antepasados. Su historia no fue perfecta. Luchó, cayó, se levantó. No fue un hombre sin errores, pero tuvo algo que lo hizo diferente: un corazón que siempre buscó a Dios. Y por eso, siglos después, su nombre sigue vivo, porque el mayor rey de todos, Jesús, el Mesías, vendría de su linaje. David nunca vio el templo, nunca vio a Jesús, pero su vida fue la base de un reino que jamás tendría fin. El muchacho que nadie tomó en cuenta, se convirtió en el rey que cambió la historia.